Dios te bendiga. Hoy estamos iniciando nuestro devocional. Hoy estamos estudiando el libro de Proverbios, capítulo 10. Así que es importante que ya lo hayas leído. Y para este devocional te voy a pedir que tengas la Biblia en mano para poderlo estudiar. Porque realmente aquí lo que vemos es un contraste. Durante todos los versículos vamos a ver el contraste de un hombre sabio y un hombre necio. Nos va a mostrar la bendición del hombre sabio y la maldición del hombre necio. Entonces vamos a tratar de estudiarlos muy detenidamente, por eso es importante que tú vayas a la par conmigo para poder entender un poco lo que el Señor nos está enseñando hoy. Y dice, Salomón empieza hablando y empieza diciendo: el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Ahí empezamos viendo la importancia de cómo es formar a nuestros hijos. La palabra nos enseña que instruya al niño en su palabra, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces lo primero que vemos es Salomón hablándonos y mostrándonos la bendición. Pero dice, el hombre sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Porque hace la comparación del padre y de la madre, porque en el padre está como esa formación para instruir a su hombre, a su hijo, a su hija. Pero también vemos a la mamá, que la mamá siempre tiene que ser más sentimental, una mamá con sus emociones, y dice, es tristeza de su madre. Porque yo creo que como padres siempre vamos a buscar que nuestros hijos crezcan bajo un mandamiento, bajo una bendición, que sean hombres sabios, que sean hombres prudentes. Y eso es lo que la palabra nos empieza mostrando, o lo que Salomón nos empieza mostrando. Luego dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Entonces acá estamos viendo que el Señor nos está hablando una vez más de lo que es saber esperar en Él, de las bendiciones que vienen cuando sabemos esperar en Él, porque dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Muchas veces en medio vemos muchas personas que tal vez hacen maldad, que no hacen las cosas como es correcto, y uno ve que esa persona está prosperada, esa persona tiene bendición. Estamos hablando de bendición en finanzas, y uno a veces se frustra y uno dice, Señor, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, esa persona no, y está teniendo bendición. Pero nos dice, no será de provecho, en algún momento eso va a traer maldición, mas la justicia libra de la muerte. Entonces nos está mostrando que el que es justo, el que sabe esperar en Él, va a haber un momento donde Dios va a traer no solamente esa bendición terrenal, sino esa bendición que ya tenemos en los cielos, ese camino a la vida eterna. Luego dice, mas Jehová no dejará padecer al hombre justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces vemos que aunque la promesa tardare, Él la va a cumplir. Dice el libro de Habacuc, aunque la promesa tardare, yo la veré. Entonces vamos a ver el cumplimiento, vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver que Él nos va a responder y nos va a bendecir, pero también nos está enseñando a no ser hombres que aman la injusticia o que quieren las cosas que son fáciles. Dice, pero también nos llama y dice, la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Entonces en la primera parte nos está diciendo, aprende a esperar en mí. No recibas esas riquezas que son riquezas de maldad, que son riquezas que no traen bendición, porque tal vez es dinero fácil, provisión fácil. Pero también acá nos está diciendo que la mano negligente empobrece. Entonces también nos está mostrando de que no es solamente confiar en Él, sino que debemos trabajar en pos de esa bendición. Independientemente de tu trabajo, si tú estás en un trabajo tal vez de una empresa, estás cumpliendo, sé el mejor trabajador. Si tal vez tu vida está llamada a ser independiente, que puedas emprender, que puedas ser un empresario, una empresaria. Si estás llamado al reino de los cielos, al ministerio, que tu vida sea una vida de búsqueda, una vida para el reino, donde puedas hacer y trabajar constantemente en la obra. Dios nos está haciendo un llamado donde no seamos perezosos. Entonces, primero nos dice, el hombre sabio alegra. Segundo, no te enriquezas con las cosas que no vienen de bendición, porque eso te va a llevar a la muerte. Pero también nos dice, pero no, espera en mí, pero no te quedes sentado, sino haz algo, que tu vida sea una vida de bendición. Él dice, y acá nos da la explicación, porque dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Entonces Él nos está haciendo un llamado solamente a quedarnos acostados y esperar.
sino aprender a pagar el precio, a ser personas que quieren lograr las cosas, que se esfuerzan, que trabajan, independientemente de lo que hagas, y vas a ver aún más prosperidad, aún más bendición. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cobrará la boca de los impíos. Aquí básicamente nos está hablando acerca de cuando nosotros no estemos, ¿qué va a hablar de nosotros? ¿Qué testimonio vamos a dejar en la tierra? Los que no solamente traerán maldad, pero que el día de mañana tú tengas una corona en el cielo, porque fuiste un hombre, una mujer de sabiduría, un hombre y una mujer que edificó, que trajo bendición, que dejó un legado acerca de lo que es el caminar con Cristo. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Lo que estamos hablando. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Aquí una vez más nos está mostrando que la persona sabia es la que recibe el consejo, la que recibe los mandamientos, la que los atesora. Pero el necio, dice, el necio de labios caerá. Cuando muchas veces somos ese tipo de personas que tal vez no recibimos el consejo, sino siempre estamos hablando y no aprendemos a hacer silencio para recibir lo que Dios nos quiere entregar. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquí una vez más nos está mostrando qué pasa con el hombre justo, ese hombre que quiere hacer el bien, ese hombre que quiere caminar en integridad, que quiere caminar en bendición. No nos dice que no vamos a tener problemas y situaciones. Claro que vamos a tener problemas, claro que vamos a tener situaciones, pero también nos está mostrando que independientemente de eso vamos a caminar en paz. Y yo escuchaba algo que me impactó, porque decía que el camino perfecto no es el que no tiene problemas. El camino perfecto es que cuando viene la tormenta, cuando hay circunstancias, tu integridad, el caminar bien, el querer hacer las cosas bien, te mantienen confiado, que tu fortaleza es Cristo, que sin importar la situación, tu confianza está depositada en Él, y Él va a levantar la mano a tu favor en el tiempo correcto. Pero los que no serán quebrantados, llegarán a la muerte, a iniquidad, terminarán en maldición. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Una vez más, ¿a qué le estamos dando aprobación? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos tal vez dándole como ese agrado? Sino Él dice, hey. Y una vez más dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Una vez más acá el Señor nos está haciendo un llamado, o Salomón nos hace un llamado a ser personas sabias. ¿Qué es lo que destila de tu boca? Hay personas que tal vez hablan y hablan mucho, tal vez con bromas de doble sentido, tal vez con bromas que lo que hacen es causar daño, afectar las emociones de otros. Y Dios nos hace un llamado a escuchar y hacer silencio, y que cuando nuestra boca hable sabiduría. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aquí nos está diciendo cuando habla de cubrir, no es tal vez de encubrir algo que esa persona está haciendo mal. Nos habla de cubrir las faltas, es cuando decidimos perdonar y avanzar. Decidimos perdonar, decidimos amar y avanzar en eso, y no generar odio, y tal vez si usted me hizo, yo también voy a hacerlo, sino que dice, perdona, sana, ama, abraza y avanza. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara para la espada es la falta de cordura. Una vez más nos está diciendo, mira, en este capítulo Dios habló muy fuerte a mi vida, porque vemos cómo Dios nos está hablando y nos está enseñando un montón y nos está mostrando mucho la importancia de ser sabios a la hora de nosotros hablar, que aprendamos a escuchar, a recibir, pero también que seamos prudentes. Tal vez a veces hablamos mucho y no hablamos sabiduría, sino que realmente son cosas que tal vez decimos las cosas por decirlas. Hay personas que tal vez vemos y son personas que dicen las cosas por decir, sin pensar tal vez lo que la otra persona puede sentir, sin pensar tal vez que lo que habla o hace puede herir la otra persona. Entonces acá nos está haciendo un llamado a hacer cordura, a tener cordura, a tener sabiduría, y no hacer silencio, sino que tú puedas observar
y mirar tu alrededor y que cuando tu boca hable realmente sabiduría. Nos está enseñando acá, dice que las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres su pobreza. Entonces aquí el Señor nos está haciendo un contexto de lo que vivimos el día a día. Tal vez personas que tienen una riqueza material, económica en la tierra, y tal vez unas personas que tal vez no tienen muchas riquezas. Pero a la final Él nos habla de una riqueza espiritual. Tú puedes tener mucho dinero, pero tu vida puede ser de perdición. O no puedes tener nada, pero puedes tener una vida de vida eterna y saber que en algún momento Dios aquí en la tierra va a honrar tus gestos, va a honrar tu obediencia, va a honrar el que tú sabes esperar en Él. Por eso dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es el pecado. Una vez más nos muestra siempre andar en integridad, sin importar tal vez lo que la otra persona haga, sin importar cómo la otra persona lleva la vida. Nosotros seamos hombres y mujeres de integridad, que sepamos esperar en Cristo, que sepamos ser obedientes, que seamos sabios, que seamos diferentes. Y una vez más nos está mostrando, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la represión, otra vez nos está mostrando el Señor, una vez más, la importancia de recibir el consejo y atesorarlo. ¿Y qué pasa cuando no decidimos atesorar el consejo, cuando no decidimos tenerlo en nuestro corazón y hacerlo parte de nosotros? Nos habla también y nos dice, una vez más nos está hablando, el que encubre el oído es de labios mentirosos, el que propaga calumnia es necio, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una vez más, aquí Salomón nos está hablando de la sabiduría de hacer silencio, de la sabiduría de aprender a ver, a escuchar, pero también es que cuando tú lo hagas, y la palabra nos enseña que cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hablar. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que cuando nosotros vayamos a hablar, sea sabiduría, sea el respaldo de Dios y no sea solamente hacerlo para herir y para dañar. Acá dicen en muchas palabras, dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Mira, plata escogida es la lengua del justo, es sabiduría, tú aprender a hacer silencio, el tener mucho cuidado con la murmuración, tener mucho cuidado tal vez con palabras que pueden herir a la otra persona, sino que cuando tu boca abra y pueda decir algo, sea de parte de Dios, sea para edificación y sea para bendición de esa persona, tu corazón va a estar guardado. Y nos sigue hablando y nos sigue, los labios del justo apacientan a mucho, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y añade con ella, y no añade con ella tristeza. Aquí estamos viendo la descripción de lo que es la bendición de Dios. ¿Tú quieres saber que esa bendición viene de parte de Dios? Es la bendición que no añade tristeza, es una bendición que trae plenitud. Si en tu vida, ante alguna situación, ante algún trabajo, ante algún negocio, no te trae preocupación, no te trae paz, te estás desgastando, entonces ahí tú tienes que saber que no viene de parte de Dios. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que tú haces es de edificación para otros o no lo es. Lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. Lo que hablamos, tal vez puede tardar, pero Dios siempre va a traer bendición donde tú eres justo, donde tú estás caminando en integridad y estás sabiendo esperar en Cristo. Y acá nos habla acerca de, dice, como el vinagre en los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envía. Entonces, una vez más el Señor nos está mostrando. Esta parte es como el resumen de lo que estamos hablando. Entonces, los que saben esperar en Cristo van a tener bendición, van a en algún momento recibir la recompensa que viene de parte de Dios. Entonces, espera en mí, confía en mí, sé justo, no te dejes dañar por los afanes del mundo, persevera, sé sabio, pero también está diciendo, pero no seas perezoso, sino esfuérzate, trabaja. Pedimos a Dios que si hay talentos, hoy sean revelados,
que tal vez Dios te dé la sabiduría, el talento, el emprendimiento para poder empezar a ejercer lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. La esperanza de los justos es la alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces, básicamente, hay tres cosas que Dios nos está enseñando acá. Uno, a no envolvernos en las bendiciones que no vienen de parte de Dios. Bendiciones que tal vez son lo que hablábamos en el capítulo de ayer, tal vez bendiciones que parecen buenas y fáciles, pero no traen bendición. Entonces nos está hablando de saber esperar en Él, de saber que en algún momento viene la bendición que Dios ha prometido para los justos. Aquí no está diciendo que tú, no, acá está diciendo en algún momento la vida de los justos va a tener bendición, pero también nos está enseñando a esforzarnos, a no ser perezosos, sino trabajar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tercero, a ser personas sabias, a ser personas prudentes, que miran, que escuchan y que solamente hablan cuando sabemos que va a ser por el Espíritu Santo, y que nos enseña a hacer silencio, y que cuando nuestra boca hable sabiduría. Así que hoy oramos, Padre, para que esas tres cosas se manifiesten en nuestra vida. Padre, yo te pido que nos enseñes a saber esperar en ti, a saber confiar en ti, que no recibamos esas riquezas que no vienen de tu parte, esas riquezas que tal vez son fáciles, pero que nos van a traer amargura y destrucción, Señor. Padre, yo te pido que si hay talentos, que si hay dones, que si hay capacidades, Señor, seas tú trayendo provisión, seas tú trayendo talento, seas tú trayendo ideas, Padre, para que levantes hombres y mujeres de Dios, que sean empresarias, hombres y mujeres de Dios que trabajen en tu obra, prósperos y bendecidos, Señor. Mira la necesidad, Padre, tal vez de esa persona que ha sido justa y ha querido esperar en ti, pero tal vez tiene una necesidad en su corazón. Yo te pido que hoy esa necesidad sea escuchada, Señor. Y también te pido, Padre, que hagas de nosotros personas sabias, Señor. Hay personas prudentes, que podamos hacer silencio, que podamos escuchar, atesorar el consejo. Y que cuando nuestra boca hable sea porque tu Espíritu Santo nos vas a direccionar, tú nos vas a enseñar y ahí tú vas a respaldar. Te pido, danos sabiduría, ayúdanos a refrenar nuestra boca y a ser personas sabias, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido que esta palabra, este devocional, llegue a la vida de personas y puedan ser impactadas y formadas en el carácter que tú quieres formar en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.